Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al episodio número 220, día 4, epistemología, y hoy vamos a tocar a David Hume. David Hume distingue entre impresiones, que son sensaciones directas, e ideas, que son copias mentales. Entonces es un escéptico sobre la causalidad y el yo. David Hume es uno de los filósofos más influyentes de toda la historia del empirismo, y él también escribe sobre el entendimiento humano, pero con un título diferente al de Locke, ¿no? Investigaciones sobre el entendimiento humano, y el de Locke es ensayo sobre el entendimiento humano. Evidentemente tiene esta influencia de Locke, y Hume sostiene que todo conocimiento humano proviene de la experiencia, y que nuestras percepciones se dividen en dos categorías: impresiones e ideas. Las impresiones son las percepciones vívidas, inmediatas, lo que sentimos, vemos, oímos, tocamos en el momento presente. Ejemplo, el dolor de una quemadura, el arrojo intenso de una flor y demás. Y las ideas son las copias debilitadas de estas impresiones. Lo que recordamos, lo que imaginamos o pensamos. Ya vamos a ver que con él se habla de ideas simples, ideas complejas. Y entonces se asocian, ¿no? Cuando imaginamos, ideas simples se asocian y se vuelven complejas. Y en este sentido, en la sección 2 menciona que todas las ideas son copias de nuestras impresiones, en su libro Investigaciones sobre el entendimiento humano. Y esto significa que si no hemos tenido una impresión previa, no podemos tener una idea correspondiente. Por ejemplo, una persona ciega de nacimiento no puede tener la idea de color rojo. Y él critica la causalidad, porque una de las contribuciones más radicales de Hume es su crítica a la idea de causa y efecto. Que dice Hume, nosotros nunca percibimos una conexión necesaria entre causa y efecto, solo una sucesión constante. Lo que llamamos causa es simplemente una costumbre mental. Si dos eventos se repiten juntos, muchas veces nuestra mente espera que siga pasando lo mismo. Por ello, nunca podemos ir más allá de las impresiones de los sentidos. La conexión necesaria entre causa y efecto es producido del hábito. Esto lo dice en Investigaciones en la sección 7. Nunca podemos ir más allá de las impresiones de los sentidos, y la conexión necesaria entre causas y efectos es producida por el hábito mental de causa y efecto. Si siempre que enciendo un fósforo se prende fuego, espero que vuelva a pasar, pero no percibo ninguna fuerza invisible que lo cause. Así Hume reduce la causalidad a una creencia psicológica y no a un conocimiento racional o necesario. Y David Hume también pone en duda la existencia de un yo permanente, ¿no? Cuando observa su propia conciencia, no encuentra ninguna sustancia constante, sino una serie de percepciones cambiantes, sensaciones, pensamientos, recuerdos. Por tanto, el yo no es una entidad fija, sino una colección de percepciones unidas por la memoria y la costumbre. Entonces no hay una impresión constante e invariable que podamos llamar el yo. No somos más que un haz o colección de diferentes percepciones, menciona Hume en la parte cuarta de su libro. Ya también su libro Tratado de la Naturaleza Humana menciona que no hay una impresión constante o invariable que podamos llamar el yo. No somos más que un haz, un algo fugaz o una colección de diferentes percepciones. Y este punto es uno de los más profundos y revolucionarios, porque el yo es una ilusión construida por la mente. Y evidentemente es algo muy interesante de analizar, porque veníamos de una tradición que el yo era algo fijo, que lo denominamos alma, ¿no? Y bueno, en la escolástica y en la Edad Media y con Descartes, en la separación del dualismo cartesiano, ¿no? Bien, luego tenemos que el conocimiento, hay dos tipos de conocimiento: las relaciones de ideas versus las cuestiones de hecho. Las relaciones de ideas son necesarias
porque con las matemáticas, las lógicas, 2 más 2 es igual a 4, o todos los solteros no son casados, o sea que no dependen de la experiencia, ¿no? Relaciones de ideas. Y las cuestiones de hecho, que dependen de la experiencia y nunca son seguras al 100%. Por ejemplo, el sol saldrá mañana no es una certeza lógica, sino una expectativa basada en la costumbre. Ninguna experiencia pasada puede garantizar el futuro, y esto lleva a Hume a un escepticismo moderado, donde nuestra confianza en el conocimiento empírico no tiene una justificación sólida lógica, pero seguimos actuando por el hábito. Entonces Hume no niega la experiencia, pero reconoce que tiene límites. No podemos justificar lógicamente ni la causalidad, ni la existencia del yo, ni la validez del conocimiento empírico más allá de la costumbre. Su postura es escéptica, pero es práctica, porque aceptamos el conocimiento por costumbre y no por certeza. Y en este sentido, su crítica a la causalidad fue tan poderosa que Kant afirmó que Hume me despertó de mi sueño dogmático, que motivó a toda la creación de la filosofía de la crítica de la razón pura, ¿no? Hume me despertó de mi sueño dogmático. Claro, era un dogma el causa y el efecto, ¿no? Pero cuando viene Hume ya distorsiona todo esto, ¿no? Y ya se desarrolla ahí Immanuel Kant y que crea la crítica de la razón pura con la categoría de los juicios y la categoría de la realidad, ¿no? Con la lógica trascendental. Y Hume anticipa muchas ideas del positivismo lógico, donde la ciencia empírica moderna y la filosofía analítica se desarrollan, ¿no? Y su concepto de mente y percepción influye en la psicología cognitiva y también en la neurociencia. Es muy interesante. Bien, pasemos ahora a Francis Bacon. Es una de las figuras clave de la filosofía y la ciencia sobre todo, ¿no? Porque trata de unificar, ya con todo este legado empírico que hubo. Ya estamos hablando de 1569, 70 hasta 1600, iniciando eso, ¿no? Si bien no es tan conocido como lo hubo Hume, su influencia fue fundamental para el desarrollo del método científico y de una forma más sistemática de hacer epistemología, porque vamos a ver que su pensamiento es más empírico científico. Entonces Francis Bacon fue un inglés también, estadista, conocido por ser uno de los primeros en abogar por un enfoque sistemático en la recopilación y el análisis del conocimiento a través de la observación empírica. Y su obra, el Novum Organum, fue un intento de reformar la filosofía natural y desarrollar un nuevo método de investigación científica que se aleja del racionalismo y la escolástica medieval. Bacon fue un predecesor directo del empirismo moderno, mientras que filósofos como Descartes se centraban en la deducción y la razón pura. Bacon promovió la inducción como el camino para obtener el conocimiento verdadero y útil. Bien, entonces Bacon es conocido principalmente por haber formulado y defendido el método inductivo. Mencionaba que el método inductivo es el método más fiable para adquirir el conocimiento. Este método inductivo consiste en observar la realidad y a partir de esas observaciones particulares se extrae principios universales, es decir, se parte de los casos particulares para llegar a una conclusión general. Y Bacon escribió cómo se hace este proceso de observación y experimentación continua que se opone al razonamiento deductivo que era predominante en la tradición aristotélica. En lugar de empezar con principios abstractos e intentar deducir consecuencias de ellos, Bacon propuso que debía examinar los hechos de la naturaleza para inducir leyes generales. Entonces, en su libro primero, Novum Organum, mencionó que el verdadero trabajo de la ciencia no consiste en afirmar a cosas absolutas, sino en descubrir las causas a partir de la observación y el análisis cuidadoso de los fenómenos. Entonces Bacon critica fuertemente la filosofía escolástica que dominaba este pensamiento europeo de su tiempo, y esta tradición basada en el pensamiento de Aristóteles de la inducción y también de la deducción con Platón lógica para partir de principios abstractos le parecía obsoleta y poco útil para el progreso del conocimiento, ¿no? Más bien
coge la tradición de Aristóteles. Creo que dije que no coge, pero sí coge, ¿no? Porque vemos que Aristóteles también hace lo mismo, rechaza la deducción del universal de idea a lo particular del mundo sensible objeto, pasa a la inducción Aristóteles, ¿no? De las cosas particulares a la de los bueno, no lo dice de esta forma, ¿no? De los particulares a los universales. Entonces Bacon afirma que la ciencia debía basarse en la experiencia directa y el estudio empírico de la naturaleza, en lugar de basarse en especulaciones abstractas o en autoridades tradicionales. Francis Bacon es también famoso por la idea de que la ciencia debía ser una búsqueda sistemática y controlada, donde el error y la superstición se debían eliminar a través de la observación y el análisis objetivo. En su obra introduce el concepto de que el científico debe experimentar y buscar pruebas para validar o refutar una hipótesis, ¿no? Y en el segundo libro menciona que el conocimiento humano debe ser alimentado por la observación exacta y la experimentación controlada en lugar de la especulación. En este caso va en contra de lo que dice Berkeley y bueno, todo el idealismo, bueno, no todo el idealismo, ¿no? Cierta parte del idealismo, y introduce el concepto de idols, ¿no? En un órgano donde Bacon introduce una de las ideas más influyentes de los ídolos, de los cuales existen 4 tipos. Los ídolos son errores o distorsiones mentales que nos impiden conocer la realidad de manera objetiva. Entonces menciona que hay 4 ídolos de estos: el ídolo de la tribu, el ídolo de la cueva, el ídolo del foro y ídolos del teatro. Los ídolos de la tribu son prejuicios humanos inherentes a la naturaleza humana, como la tendencia a ver patrones incluso donde no existen. Y los ídolos de cueva son prejuicios derivados de la experiencia personal y la educación. Los ídolos del foro son errores que provienen del lenguaje y las discusiones sociales. Los ídolos del teatro son errores derivados de aceptar teorías que han sido adaptadas sin evidencia. Entonces Bacon sostiene que solo superando estos ídolos podemos tener un conocimiento genuino y verdadero del mundo, Y Bacon defiende una visión de la ciencia que se basa completamente en la experiencia y la experimentación, y su enfoque se considera una de las primeras bases del método científico moderno, que luego sería sistematizado por Newton y Galileo. Entonces, este enfoque empírico científico se basa en la observación y la experimentación controlada, y también en la inducción de leyes generales, ¿no? A partir de observaciones y de datos, los científicos deben generar teorías que puedan ser comprobadas y refutadas con más observación. Y también experimentación controlada, ¿no? Donde los observadores de la naturaleza deben ser registradas, deben ser repetidas en condiciones controladas para asegurar que sea fiable, sea verificable, o sea, que se repita muchas veces, ¿no? La fiabilidad. Y bien, Bacon es por eso considerado el padre del método inductivo, y su obra fue fundamental para transformar la ciencia, ¿no? De una actividad especulativa hacia una actividad empírica y experimental. Y su énfasis en la observación y el análisis empírico siente las bases de la revolución científica del siglo XVII y XVIII. Y la idea de ídolos también sigue siendo una herramienta importante en la filosofía de la ciencia y la epistemología como filtros para el desarrollo de la ciencia. Bien, luego tenemos en Francia también a Étienne Bonne Condillac, Etienne, Etienne Bonnot de Condillac. Entonces, Étienne Bonnot fue un filósofo francés cuya obra se llama Tratado de las Sensaciones, que representa también una de las obras más radicales del empirismo del siglo XVIII, que a diferencia de empiristas como Luc o Berkeley, que
consideraban la experiencia sensorial como un medio para acceder a una variedad de tipos de conocimiento, Condillac lleva al empirismo a su extremo al afirmar que todo conocimiento, pensamiento y facultad mental derivan únicamente de la sensación. Y evidentemente Condillac hace un tipo de radicalización del empirismo. En esta obra Tratado de las Sensaciones, que básicamente es influida por el pensamiento de Berkeley y Luke. Entonces tiene una visión mucho más radical. En lugar de aceptar que la mente humana es receptiva a una variedad de sensaciones, como en el caso de Luke, Condillac argumenta que todas las facultades humanas, desde los sentidos hasta las abstracciones más complejas, derivan exclusivamente de las sensaciones. Y a través de su obra, Condillac intenta explicar cómo las sensaciones más simples, como la sensación de tacto, pueden cambiarse y transformarse en los complejos, en los procesos mentales que conocemos como pensamiento, razonamiento y conciencia también. Condillac sostiene que todas las ideas y facultades del alma humana provienen de las sensaciones, ¿no? Para él, el alma no posee ninguna facultad innata, nace vacía y se desarrolla completamente a partir de la experiencia sensorial. Entonces, en su primer libro menciona que la sensación es el principio de todo conocimiento y toda nuestra alma no es más que un compuesto de diversas sensaciones. Condillac lleva esta teoría del empirismo a su máxima expresión cuando afirma que no existe nada en la mente humana que no haya sido previamente una sensación. Según él, incluso lo más intelectual, como la memoria, el razonamiento, las abstracciones, pueden explicarse por la manipulación de las sensaciones en el cerebro. Y entonces, ¿cómo entonces funciona esta sensación, ¿no? ¿Qué es sensación para él? Bien, entonces, para Condillac, todo lo que sabemos y experimentamos en nuestra mente proviene de sensaciones. De acuerdo con su enfoque, la mente humana es como una tabula rasa, tablero en blanco, igual que Luke, que al nacer la mente está vacía y no existe nada en la mente que haya sido previamente una sensación. Entonces Condillac fue aún más allá que Luke al argumentar que la mente no tiene ideas innatas y que todo conocimiento es el resultado de la acción de las sensaciones sobre la mente. Y según él, las ideas y funciones complejas como los razonamientos y la memoria se pueden explicar completamente mediante la manipulación y la combinación de las sensaciones en el cerebro. Y Condillac afirmó que las sensaciones son los dos bloques fundamentales del conocimiento. A través de las sensaciones que experimentamos, la mente va construyendo todo su contenido, comenzando con las sensaciones más simples como el gusto o el tacto, llegando a las más complejas como las abstracciones, ¿no? Entonces Condillac explica esto mediante un experimento mental. Supongamos que un ser humano nace privado de todos los sentidos, salvo por uno, que es el tacto. Este ser humano solo sería capaz de percibir el mundo a través de ese sentido, del tacto, y toda su mente se construiría a partir de la manipulación de las sensaciones de ese único sentido. Y esta idea subraya que todo conocimiento y todo pensamiento humano provienen de las sensaciones que experimentamos a través de nuestros sentidos. Y entonces Condillac elabora como funciones mentales complejas como la memoria y el razonamiento. Estas pueden ser explicadas por el tratamiento de las sensaciones. Por ejemplo, la memoria sería el resultado de una sensación repetida o de asociación de sensaciones previas. Del mismo modo, el razonamiento sería una combinación de sensaciones pasadas para formar nuevas ideas o juicios. Y Condillac ve que las abstracciones no son más que el resultado de manipulación y la combinación de sensaciones que la mente realiza de manera cada vez más compleja. Y el filósofo francés subraya que todos los conocimientos proceden de los sentidos. Sin el contacto directo de los objetos a través de los sentidos no podríamos desarrollar ningún tipo de conocimiento o idea. De hecho, Condillac fue conocido por su radicalización del empirismo al afirmar que incluso los sentimientos, las emociones y las funciones cognitivas más complejas como la voluntad o el pensamiento abstracto pueden reducirse solo a combinaciones y una manipulación de las sensaciones, ¿no? Y evidentemente tiene citas relevantes donde, por ejemplo, sobre el conocimiento y las sensaciones,
La mente humana no tiene ideas innatas y todo lo que sabe y todo lo que comprende proviene de la sensación. Sin las sensaciones no habría ninguna facultad mental. Esto lo dice en el Tratado de las Sensaciones. Y también menciona sobre la memoria y el razonamiento, que la memoria no es más que la retención de sensaciones basadas en razonamientos, sino que se realiza mediante la combinación de esas sensaciones como un proceso continuo de manipulación mental de las experiencias pasadas. Sobre la abstracción menciona Kodiak también en su libro El Tratado de las Sensaciones que las abstracciones son solo la manipulación mental de las sensaciones, reduciéndolas a sus características comunes y creando conceptos generales a partir de ellas. Bien, entonces Condillac rechaza la idea de una mente innata, también la reducción del pensamiento a sensaciones y también la universalidad del empirismo. Condillac lleva el empirismo a su máxima expresión, a rechazar la existencia de cualquier contenido mental innato. Para él todo lo que es concepto, idea o función intelectual siquiera es el resultado de una sensación inicial, y también no de una cualidad inmutable que no cambia de la mente, sino es una sensación inicial que se impregnó en la sensación. El conocimiento surge de esa forma. Y también tenemos la reducción del pensamiento a sensaciones, porque Condillac establece que incluso las funciones más complejas como el razonamiento, la memoria o la voluntad son producto de la manipulación de las sensaciones. Y esto elimina cualquier explicación mística o sobrenatural de las capacidades cognitivas humanas. Y también tenemos que hablar de la universalidad del empirismo, donde Condillac muestra cómo las funciones mentales que tradicionalmente se consideraban exclusivamente racionales o abstractas pueden ser entendidas como procesos derivados de la experiencia sensorial. Entonces Condillac lleva el empirismo a un nivel más radical al afirmar que todo conocimiento humano, incluido funciones complejas como la memoria y el razonamiento, es el producto de las sensaciones, y según él, la mente humana no tiene ningún contenido innato, sino que construye todo su conocimiento a partir de las percepciones sensoriales que recibe del mundo. Este enfoque refuerza la importancia de los sentidos como la base del conocimiento y lleva la teoría empirista a su máxima expresión totalizadora y completa, ¿no? Este énfasis en las sensaciones también tuvo un gran impacto para el desarrollo de la psicología y la cognitiva posteriormente, y se anticipó a muchas ideas sobre el aprendizaje y la formación de los conceptos a partir de la experiencia sensorial. Y nos da el reloj de Condillac como una metáfora, ¿no? Donde ya no es una persona sino una estatua. Imagínate que una estatua posee solo un sentido del tacto y gradualmente va recibiendo información y su mente se va formándose y va a construir conceptos y pensamientos más complejos. Entonces el reloj aquí aparece cuando se va acumulando con el tiempo de solo ese tacto todo un conjunto de pensamientos más complejos, ¿no? Y también tenemos que hablar de que una de las ideas más destacadas de Condillac es que para él el sentido del tacto es el más fundamental que los sentidos, porque todo pensamiento y conocimiento humano derivan de la experiencia de tocar. Y según Condillac, el tacto es el primer sentido que desarrollamos en la infancia, y a partir de esta sensación primaria se desarrollan todos los demás: la vista, oído, tacto, olfato, etc. Y además también las facultades mentales superiores, imaginación, memoria y demás, ¿no? Y el tacto es la fuente originaria de todo pensamiento, menciona Condillac, y ya que todos los demás sentidos derivan de él. Entonces Condillac argumenta que los otros sentidos como la vista y el oído son variaciones o derivaciones del tacto. Es como si no sé si se han dado cuenta, ¿no? Pero esta abstracción de tacto ya constituye un tipo de tacto visual, tacto olfativo, tacto acústico, y tiene esta noción, ¿no? Es muy interesante. Y también Condillac
realiza una crítica directa a las teorías innatistas y racionalistas, ¿no? Que sostenían que existen ideas universales o principios lógicos innatos en la mente humana. Si en el libro cuarto menciona sobre el Tratado de las Sensaciones, si todo conocimiento proviene de las sensaciones, entonces no existen ideas innatas y todo lo que el alma posee debe derivarse de la experiencia. Y aquí vemos que también cuando dice alma ya constituye una parte de este dualismo que siempre hubo, ¿no? Alma como psique, como mente. Entonces su crítica al racionalismo clásico se basa en la afirmación de que la razón misma no tiene acceso a ningún tipo de conocimiento aparte de las sensaciones. No hay ideas a priori en la mente, no hay. Bien. Tenemos que entender que Kodiak también fue uno de los primeros filósofos en radicalizar el empirismo, porque sostiene que que incluso las facultades más complejas como la creatividad y demás derivan de la imaginación. Bien, muchas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y conózcanse a sí mismos y nada, un fuerte abrazo, bendiciones.